El último tema que vamos a ver el día de hoy va a ser las derivadas parciales según la regla de la cadena. Miren aquí, tenemos una función f de a, b, c. Miren, son tres variables que a la vez se comportan como funciones, donde a, b y c son funciones que dependen de x y y. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la derivada parcial con respecto a una de estas variables, ya sea x o y? Tenemos que aplicar, miren, calcular la derivada parcial de toda esa función con respecto de x. También nos pueden pedir la derivada parcial con respecto de y. Para calcular la derivada de, de una función que depende de otra función, pues debemos aplicar esta regla de la cadena. Dice, la derivada parcial con respecto de f de la función con respecto de x va a ser igual a derivar con respecto a una de esas variables y multiplicar por la derivada de la, ya sea la derivada con respecto de x o puede ser con respecto de y, de la función que hemos elegido. Esto ya va a quedar en claro en el ejercicio. Miren, vamos a coger una por una, A, B y C, vamos a coger una por una, a hacer que en este caso, por ejemplo, cojamos la función A, ¿no? Ahí está, puntero ahí. Ya. El último tema que vamos a revisar es la derivada parcial según la regla de la cadena. Miren, tenemos una función ABC. Miren, ABC. Estas tres variables se comportan a la vez como funciones porque nos dice que A, B y C son funciones que dependen de X y Y. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la derivada parcial con respecto de X de una función que depende de otra función? Tenemos que seguir este criterio que dice acá. La derivada parcial de la función, de toda esta función, con respecto de una variable, en este caso con respecto de X, también podríamos haber elegido con respecto de Y, en este caso con respecto de x, va a ser elegir una de estas variables, una, por ejemplo, la a, y vamos a hacer que se comporte como una función y las demás como constantes, y vamos a multiplicar por la derivada de esa función que elegimos con respecto a la variable que queremos, en este caso con respecto a la variable x. Miren, la derivada parcial de la función con respecto, en este caso de a, por la derivada parcial, ahora nos vamos a la parte de lo que representa y vamos a calcular su derivada con respecto de x. Asimismo, vamos a sumarle la derivada con respecto de b y vamos a multiplicar por la derivada parcial con respecto de x, pero de la función b. Y luego vamos a sumar más ahora la derivada parcial con respecto de c de toda esa función y vamos a multiplicar por la derivada con respecto de x de lo que representa c. Tenemos que hacer eso con todas las variables de la función. Y ahí sí vamos a encontrar la derivada parcial con respecto de x. Miren aquí en este ejemplo. Primero, la derivada parcial con respecto de a. Tanto b como c se van a comportar como constantes. Por tanto, solo nos fijamos en la parte de a. A elevado al cubo. El 3 pasa a multiplicar y restamos 1 al 3. Nos quedaría 3a al cuadrado por la demás parte, b a la cuarta y la raíz de c, son constantes en este caso. Y vamos a multiplicar por la derivada parcial con respecto de x. Nos vamos a la parte de a y vamos a calcular la derivada con respecto de x. En este caso, y no nos interesa porque como estamos calculando con respecto de x, y se comporta como constante, o sea, vale 0. Y x, en este caso, la derivada de 5x al cuadrado es 10x. Y lo tenemos que multiplicar 10x. Asimismo, vamos a coger la derivada parcial con respecto de b. Miren, b a la cuarta. El 4 pasa a multiplicar y restamos 1, nos quedaría 4b al cubo. Y lo demás, a y b, y a y c se quedan como constantes. Miren, 4b al cubo y a y c y la raíz de c se quedaron como constantes. Y vamos a multiplicar, nos dice multipliquemos por la derivada de b con respecto de x. Miren, la derivada de b con respecto de x. Como no aparece la x, asumimos que es una constante. Esto es una constante y toda constante vale 0. Entonces, por 0. Y asimismo aplicamos la última parte, más la derivada de la función con respecto de c, más la derivada parcial de c con respecto de x. Ahora c. Para sacar la derivada de c, tenemos que transformar la raíz, transformamos el exponente, nos daría c a la 1 medio. El 1 medio pasa a multiplicar y restamos 1 al exponente. Nos quedaría 1 medio por c elevado a lo menos 1 medio. Y tanto a como b,
Como pueden ver, son constantes en este caso. Las dejamos tal y como están. Y ahora multipliquemos por la derivada de c con respecto de x. La derivada de c con respecto de x, en este caso seno de 5x, la derivada del seno es el coseno de 5x. Y debemos multiplicar por la derivada del argumento. La derivada de 5x es 5, multiplicamos por 5. Eso por la regla de la cadena. Y esto es prácticamente todo ya esto es prácticamente ya el resultado. Y aquí lo que yo he hecho fue organizar los términos y reducir términos. Miren aquí, el 0 por cualquier número nos da 0, se anula. Entonces aquí solo nos quedaría la parte de aquí y la parte de acá. Esta parte de aquí ya se fue. Miren, yo he hecho la derivada parcial con respecto de x. Ahora yo quiero que ustedes hagan la derivada parcial con respecto de, ya no de x, sino de y. Van a asumir que x ahora se comporta como una constante, o sea que cuando encuentren la derivada de, por ejemplo, 5x al cuadrado, como les digo que ahora calculen la derivada parcial con respecto de y, esto vale 0 y eso también va a valer 0. Pero tienen que realizar con esta formulita que está aquí, con esta fórmula de aquí, van a realizar el ejercicio. Realmente no es tan complicado, no es complicado si hacen lo mismo que yo hice. Miren, aquí está la tarea para ustedes. Es una función, la misma función, pero ahora calcular la derivada parcial de toda esa función con respecto de ella. Ahora x va a ser una constante. Esa va a ser su tarea para el día, para finalizar este curso. Espero haberme hecho entender. Yo sé que fui demasiado rápido y traté de hacer las cosas lo más apresurado, pero como les digo, este es un tipo de introducción, un resumen de todo lo que he aprendido. Y si ustedes gustan, pues escriban en los comentarios las derivadas que ustedes les gustaría que yo resuelva. Si algo no quedó muy entendido, pues escriban para yo poder hacer más videos con respecto a sus comentarios. Muchas gracias. Espero que tengan un excelente día.